que más adelante voy a explicar un poquito más qué es, y se le pide la resonancia de pelvis con gel y contraste endovenoso. Bueno, esperen un momentito. Voy a compartir el PAX. ¿Ven el PAX? Sí. Sí, se ve. Ah, bueno. Apretá F11, así sale la barrita de arriba. Bueno, voy haciendo correr las imágenes. Primero acá en el corte sagital. Si alguien quiere comentar algo. Verónica, si estás, si querés comentar algo. Sí, acá estoy. Bueno, se ve como una doble cavidad uterina, pareciera, ¿no? Sí, como dos Juan, te úteros pongo esta con dos imagen. cavidades endometriales. Ahí está, ahí está. Claro, bien. El coronal, ¿cómo se ve? Anda, si vas un poquito más para adelante. Y ahí abajo, ahí en esa parece que se conecta con el cuello uterino, ¿no? Una de las cavidades endometriales. Claro, una se conecta y la otra no encontramos conexión. Acá también se ve en el corte coronal. También se puede ver como la zona de transición de la segunda cavidad está bastante engrosada con respecto a la primera. Y brilla acá ante uno, porque estamos hablando de sangre que está estancada, ¿no? Más o menos tenemos idea de qué es, que es ¿La una... chica tiene dolor o algo? No. No dice nada en la historia clínica, doctor, lo único que tenemos es el pedido médico. Y el pedido médico, el único diagnóstico que decía era el síndrome de Wunderlich. Bueno. Voy a volver a la presentación. Bueno, estamos hablando entonces de anomalías del ductos de Müller, que es una malformación congénita del tracto genital femenino. Ahora más adelante vamos a ir viendo todas, así vemos cuál puede ser la que tiene nuestra paciente. No se ve, yo no veo la pantalla tuya. Fíjate si lo podés. No sé si todos ven. No, se ve gris. Bueno, ahora no se ve. Ahí. Ahí está, Sí. perfecto. Ahora sí. Bueno, estamos hablando entonces de anomalías de los ductos de Müller. Son malformaciones congénitas del tracto genital femenino que va a afectar al 1% de todas las mujeres. Es muy importante su diagnóstico porque está relacionado con la infertilidad, con abortos espontáneos repetidos en los primeros trimestres, con retraso del crecimiento fetal intrauterino, también con malposición fetal, parto prematuro y la placenta retenida.
A la hora de encontrar esto en imágenes, tenemos que también buscar anomalías renales, en un 30-50%, bastante frecuente. Lo más frecuente suele ser la agenesia renal, pero también podemos encontrar ectopía, malrotación o alguna fusión. También tenemos que buscar malformaciones de cuerpos vertebrales, que puede haber cuerpos vertebrales fusionados, o también la espina bífida, y algunas anomalías cardíacas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más adelante de la clasificación, que esta patología se clasifica según la Sociedad Americana de Fertilidad. Le voy a dar más adelante la clasificación, y bueno, lo más importante para su estudio suele ser la resonancia, porque se va a ver mejor todo lo que sea la anatomía del tracto femenino, va a diferenciar bien el endometrio, el miometrio y la zona de transición. Entonces es el mejor método de estudio para estas patologías. Bueno, vamos a hablar un poquito de embriología, que hay una clasificación que la divide en 3 estadios, una clasificación de Robbins, para facilitar más, digamos, el entender la embriología de esta patología. El primer estadio es el desarrollo ductal, que se da en las primeras etapas del desarrollo embrionario, aproximadamente al sexto, entre el sexto y la 12ª semana. Y tenemos que en este periodo el feto femenino y masculino suelen ser indistinguibles, o sea que tenemos tanto los conductos de Wolf como los de Müller. O sea, genitales masculinos, que es los que dan los conductos de Wolf, y femeninos, los conductos de Müller. Y lo que está si está relacionado un cromosoma X, ahí es cuando se va a producir el factor de inhibición mülleriano, que va a inhibir el desarrollo de los conductos de Müller. Pero en el caso que no esté el cromosoma X, no va a estar este factor inhibidor de los conductos y se va a producir el desarrollo de los conductos y la involución de los conductos de Wolf. En este caso, si acá en este periodo de desarrollo ductal se produce alguna anormalidad, es cuando se produce alguna agenesia o hipoplasia del útero, de las diferentes estructuras que dan origen el conducto de Müller. O también un útero unicornio. La segunda etapa es la fusión ductal, que bueno, los conductos se desarrollan y suelen fusionar en su tercio distal. Cuando se produce alguna patología, alguna anormalidad, digamos, en esta etapa del desarrollo, se va a producir lo que es el útero idelfo y el útero bicorne. Y bueno, y la última etapa, que es la reabsorción ductal, en la que se produce la reabsorción ya del tabique, se va a formar bien la cavidad. En el caso de que no se forme el tabique, que no se reabsorba el tabique, se puede producir el útero septado o el arcuato. Bueno, las estructuras que van a formar los conductos de Müller son el útero, el cérvix, las trompas y los tercios superior de la vagina. La primera, digamos, es la agenesia o la hipoplasia uterina, que va a haber agenesia y hipoplasia de las diferentes estructuras que nombré. Se dan un 10% de las anomalías. Bueno, va a haber diferentes grados de agenesia y hipoplasia, tanto del útero, del cuello, de los 2/3 de la vagina. Lo más usual es que haya una agenesia vaginal, y lo más severo suele ser la agenesia uterovaginal, que da el síndrome de Malte-Rokitansky-Kuster-Hauser. Y acá en la imagencita podemos ver cuando se produce una agenesia o hipoplasia vaginal, o del cuello cervical, o del fondo uterino, o combinado de ambos, tanto del cuello como del fondo. Y también puede haber como la agenesia de las trompas de falopio. Bueno, acá puse 2 imágenes sagitales T2, en las que podemos observar. En la primera imagen directamente no se ve ninguna estructura del tracto femenino, no se ve ni conducto, ni vagina, ni útero. Y en la segunda imagen lo que podemos ver es una ausencia del cuello uterino. Solamente podemos apreciar el fondo del útero. Bueno, la segunda es el útero unicornio, que representa el 20% de las anomalías, y acá se va a desarrollar uno de los conductos de Wolf, y el otro va a producirse una agenesia o una digenesia en el otro conducto.
y se produce lo que conocemos como el cuerno rudimentario. Este cuerno rudimentario puede ser funcional, o sea, que tenga cavidad endometrial y estar comunicado con la otra cámara, que puede ser funcional y no estar conectado con la cámara, o puede no ser funcional directamente, no tener cavidad endometrial. O si no, también directamente no tiene cuerno rudimentario y solamente vemos esa estructura de útero alargado, disminuido de tamaño. Bueno, el último ejemplo, por ejemplo, es la última imagen, que es un sagital axial, axial T2, y en la que podemos ver el útero que está alargado, tiene esa forma conocida como forma de banana. Solamente tenemos un fondo uterino y un cervix. En la otra imagen con la que puse con la salpingo, también tenemos una cavidad y acá se puede apreciar un pequeño cuerno rudimentario que está conectado con la cavidad endometrial del otro lado. Lo mismo se puede apreciar en la salpingo, vemos como el contraste completa la cavidad derecha y podemos ver acá un pequeño cuerno rudimentario. Bueno, en la clase 3, que tenemos el útero didelfo, que representa un 5% de las anomalías. Tenemos que en la mayoría de los casos, en un 75% puede estar septado, ya sea un septo completo o parcial de la vagina. Y acá lo que se produce en realidad es que no hay una fusión directamente de ambos conductos durante el desarrollo. Entonces no se produce la fusión y se crean esos dos cuerpos uterinos completos, separados, con cuellos cervicales separados. Como dijimos también, puede tener un tabique parcial o completo de la vagina, y ese tabique en algunos casos puede obstruir uno de las cavidades y producir ¿cómo se dice? El hematometrocolpo, o sea, retención de la sangre en la vagina y en la cavidad uterina. Y cuando se produce esta obstrucción con el tabique hemivaginal asociado a la agenesia renal del mismo lado de la obstrucción, se denomina el síndrome de Wunderlich, que es el síndrome que supuestamente tenía nuestra paciente. Para mí, imagenológicamente, no es lo que se ve. Bueno, la clase 4 es el útero bicorne, que acá se produce la fusión, pero no la fusión solamente del tercio más distal, el tercio proximal queda sin fusionarse, y se produce como una impronta dentro de la cavidad, que algunas veces es tan marcada que se suele confundir con el didelfo. Esto se lo denomina bicorne bicolis, y no suele haber mucha diferencia con el didelfo que vimos anteriormente. Y bueno, tenemos acá se dan el 10% de las anomalías, tenemos dos cuernos uterinos, que bueno, se van a fusionar basalmente, y acá lo que más se usan para distinguirlos en las imágenes en resonancia es la hendidura externa, que sea de al menos un centímetro de longitud. La distancia intercornual debe ser mayor de 4 centímetros y el ángulo intercornual debe ser mayor a 105. Esto es más para diferenciar otra de las clases que ahora vamos a ver. Y bueno, podemos ver acá en este corte axial T2, podemos ver dos fondos uterinos separados, y acá en el corte más caudal podemos ver cómo esos dos fondos uterinos están conectados en un mismo cervix. Acá puse la salpingo para ver también cómo el contraste rellena dos cámaras a través de un cervix. Bueno, la clase 5 es el útero septado, que suele ser el más común de las anomalías, se presenta en un 55%. Tenemos que el septo está localizado en la línea media y puede extenderse desde la región fúndica hasta el OCI.
Puede ser completo o parcial. Cuando es completo se suele llegar hasta los 6, si no, no, queda hasta el tercio proximal nomás del útero. Y acá también tenemos esto que dije anteriormente, la hendidura externa debe ser menor de 1 centímetro de longitud, hendidura externa, la distancia intercornual debe ser menor de 4 centímetros y el ángulo intercornual debe ser menos de 75 grados. Esto más para diferenciar del anterior. Tenemos la primera imagen, un corte sagital axial T2, en la que podemos ver el útero con 2 cuernos, con acá la impronta del septo. Lo mismo acá es un corte un poco más a nivel de los cuernos. Y esta salpingo también para ver cómo se rellena la cavidad, rellena 2 cuernos, y acá tenemos el septo bastante marcado en forma triangular. Bueno, uno de los últimos, que es el arcuato, que este realmente no tiene mucha connotación patológica, es una indentación nomás que se mediana en el endometrio del fondo uterino, y es por una reabsorción incompleta del septo uterovaginal. No produce ninguna patología, no suele estar relacionada con ninguna de los antecedentes que dijimos. Y acá vamos a ver que el contorno del útero por parte de afuera va a ser normal, y por la cavidad interna vamos a encontrar como esta impronta que se puede ver acá en el corte axial de la resonancia, esta impronta en la cavidad que es bastante sutil. Y lo mismo acá en la uterosalpingo, también vamos a ver una impronta bastante redondeada, sutil, y en sí también la cavidad uterina ya es tamaño normal. Y bueno, y por último está la clase que está relacionada con el dietilestilbestrol, que era un estrógeno que se usaba en mujeres entre los 40 y los 70, que en mujeres para atender patologías obstétricas como abortos recurrentes o partos prematuros o otras complicaciones obstétricas. Esta en realidad se da en las mujeres que estuvieron expuestas in útero. Y bueno, se produce, como podemos ver en la imagen, se va a producir un útero hipoplásico que tiene una configuración en T, como se puede ver acá en la imagen C, la T invertida, y también se produce engrosamiento de la zona transicional, se puede ver más en todas las imágenes la zona transicional bastante engrosada, y un estrechamiento de la cavidad endometrial. Eso es todo. Bueno, ahora, ¿cuál de las anomalías les parece? Quiero saber su opinión. Si alguien quiere decir algo. ¿Quiere que volvamos a las imágenes? Así hacemos el diagnóstico final de la paciente. Hola, buen día. Hola, Belén. Buen día. ¿Sí? ¿Puedes ir, porfi? ¿Cómo? ¿Puedes volver a las imágenes, porfi? Sí. ¿Ahí se ve? Sí. Entonces tenemos 2 cavidades. 2 cavidades uterinas. En realidad es una cavidad uterina. Está conectada con su cervix. La otra correspondería a un cuerno rudimentario, en realidad, que no tiene su conexión. Ese sería el unicornio con cuerno rudimentario funcional, pero sin conexión. Funcional porque vemos cavidad de endometrio adentro del cuerno rudimentario. A ver, recordarnos un poquito el síndrome este raro en que... Ese estaba asociado a la agenesia renal, del mismo lado donde estaba el rudimento, el cuerno rudimentario, y tenía un tabique vaginal, que ese tabique obstruía en la salida del cervix, del mismo lado del cuerno rudimentario. ¿Y esta paciente no tiene agenesia renal?
No decía nada. No sabemos. No sabemos. De todas maneras, sí, lo que se ve es que el rudimento del lado izquierdo con la menstruación de la paciente es lo que produce la clínica. Probablemente por eso consulte por dolor. Sí, Y probablemente. capaz que tenga una genesia renal y a partir de ahí se haya desencadenado también el diagnóstico. Es probable, habría que ver en el planar si no aparece. Pero sí, puede ser que tenga algún trastorno renal que no estemos conociendo. A mí lo que me llama la atención es la cavidad hipoplásica, la rudimentaria que tiene del lado izquierdo. Será por la no conexión que tiene con el cervix uterino, hace como una adenomiosis difusa, tiene una zona de unión bastante gruesa, Sí. tiene como 14 milímetros la zona de unión en relación a la contralateral que es finita. ¿Viste? Debe estar haciendo como una adenomiosis difusa de su hemicavidad izquierda. Sí, es totalmente dismórfico. Aparte, ¿qué edad tiene la paciente? Que no me acuerdo. 20. 20. O sea, esta chica está seguramente con la actividad hormonal desde los 12, o sea, hace 8 años que eso está estimulándose y bueno, probablemente como decís vos, Diego, esa anomalía a lo mejor termina transformándose en una alteración Y viste, por lo del general endometrio. este tipo de pacientes también hacen foco de endometriosis porque el mismo hematometra también va por las trompas y hace implantes endometriales en ovario, en el ligamento. Bueno, y otra de las cosas que por ahí, en la charla que dio Silvana, es el tema del útero bicolis, ¿viste? Ella lo nombró dentro del útero bicorne, eh, pero me parece también dentro del útero didelfo, el bicolis siempre un útero didelfo tiene que ser bicolis, ¿no? Claro. Dos Claro, decía cilindros, que no se diferenciaba uno de otro. y a veces es difícil el diagnóstico diferencial entre uno y otro, entre un bicorne, bicolis y un didelfo. Por ahí entre la distancia intercornual y por ahí también con la resonancia uno ve que son conductos totalmente separados, pero bueno, hay veces que es un desafío el diagnóstico entre uno y otro. El otro tema es que como es rudimentario, no es que hay una imperforación del cervix o un tabique que no se reabsorbió, sino que está lejos del cuello. Con lo cual, el tema de la resolución del tratamiento desconozco, pero debe ser bastante complejo. Y volviendo a la pregunta, en la clasificación, ¿este sería un clase 2? Claro, sería el unicorne con, Claro. con cuerno rudimentario, con funcional porque tiene endometrio y con conexión. Sí, 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 el 2 sería. está bien. bien. Muy lindo. Lo que voy a hacer es preguntarle a Calú Becker, que él hace esto, cuál es el tratamiento de estos pacientes. Yo me imagino que debe ser quirúrgico. Al tener conexión, probablemente sea quirúrgico. Yo le voy a preguntar y voy a pasar al grupo. Bueno, muy interesante el Listo. caso. Buenísimo. Bueno, Bueno, muchas gracias, ¿eh?